Vamos a describir algunas reflexiones que desde la humildad que pueda tener un cirujano colombiano se puedan hacer sobre lo que es el impacto de la resolución reciente colombiana 1441 y el ejercicio de la endoscopia. Tengo que declarar un conflicto de interés ideológico. Yo formo parte del sistema Latin American Gastrointestinal Endoscopy Training Center, que desde hace más de 25 años ha procurado por el desarrollo de destrezas endoscópicas avanzadas entre cirujanos y gastroenterólogos en América Latina fundamentalmente. Quisiera describir de manera inicial cuáles son los puntos que vamos a tratar. Primero voy a hacer una percepción general sobre lo que es, a mi modo de ver, el ejercicio actual de la endoscopia en el país. Vamos a describir algunos conceptos relacionados con la endoscopia, fundamentalmente el entrenamiento, la complejidad diferencial de los distintos procedimientos que hay, la sedación, la bioseguridad y la calidad. Alguna palabra en relación con las leyes y la jerarquización de las mismas en el país. Y lo que yo considero son las lecciones que nos deja la reciente resolución 1441 para al final dejar un mensaje sobre el mundo en el que estamos viviendo y trabajando. Algunos piensan que ya estamos en la era posmoderna, pero definitivamente en una época en la cual el conocimiento ya no significa necesariamente poder, pero sí desarrollo tecnológico y avance, en donde supuestamente tenemos una universalidad del conocimiento. Este debe ser reproducible y debe asumirse ceñido al método científico. Resalto en rojo la palabra estandarización, porque creo que es una constante que hoy nos abruma, el hecho de que todo tenga que ser estandarizado, objetivado, por no decir igual, y sin mucho derecho a las particularidades. Competencia no es una disputa. Competencia es lo que se requiere para desarrollar con suficiencia efectiva y segura una tarea o situación. Nosotros estamos viviendo una necesidad creciente de diferentes competencias en la endoscopia digestiva. El desarrollo tecnológico nos las hace disponibles, pero lamentablemente la magnitud del cambio que traen los sistemas de salud y en los sistemas de educación dista mucho de la necesidad y de la velocidad con la que aparecen los desarrollos. Esto nos pone como médicos ante un dilema moral. Si bien es cierto, nuestra naturaleza y nuestro oficio nos hace como primera medida preocuparnos por el bienestar del paciente antes que incluso la nuestra propia, lo real es que eso en la práctica está puesto en una balanza y en ocasiones el beneficio personal puede ir ligeramente en contra de lo que queremos mejor o creemos mejor para nuestros pacientes. Para eso está la ética, como una guía que nos ayude a decidir, pero somos humanos y como tal erramos y estamos sometidos a una serie de presiones propias por nuestras propias limitaciones, los empleadores, los aseguradores, el dinero, los mismos colegas, la industria, los sistemas de salud, la política, etcétera, el mundo actual, que al final hacen que día a día estemos puestos a prueba. Y es realmente las amenazas a las que vemos abocado nuestro oficio las que nos permiten ponernos de acuerdo y agruparnos. Es la adversidad, y necesariamente eso se va a ver reflejado en lo que vamos a ilustrar a continuación. Con esta inicial presentación lo titulaba desde la humildad, porque aún siendo cirujano gastrointestinal, yo creo que todos deberíamos reconocer que el título no alcanza a dar suficiente techo a todas las competencias que esa misma especialidad puede llegar a requerir para hacer un ejercicio con calidad de la propia especialidad. Tener el título no significa haber adquirido la competencia o todas las competencias necesarias. Aquí hay una diferencia grande entre el concepto de entrenamiento y educación, porque las competencias técnicas se entrenan, se adquieren con entrenamiento, mientras que la educación es un concepto más global y más grande
que se refiere no solo a la adquisición de competencias técnicas, sino también de competencias de otro tipo, como clínicas en el caso de la medicina, conocimientos, valores, profesionalismo. Con estos conceptos en mente, y si nos fijamos en esa pirámide o en la parte más superior de esta pirámide, pues ahí vemos reflejada la competencia técnica, pero la competencia técnica no está sola, no está en el aire, está cimentada sobre una base firme de competencias clínicas amplia, que a su vez se cimenta sobre una base aún más amplia de conocimientos y valores profesionales. Esto es necesario para poder cimentar la competencia técnica. Más aún, la pirámide se va invirtiendo porque las competencias técnicas se van multiplicando y se van haciendo cada día más numerosas y más necesarias. Si nos enfocamos específicamente en la endoscopia, que es uno de esos grupos de competencias técnicas que un cirujano puede enfrentar, tenemos que verla en su anatomía. No podemos denominar a la endoscopia como un todo. La endoscopia es una denominación general y genérica que a su vez envuelve varios subtítulos, y para efectos de la ética y para efectos de la responsabilidad tenemos que al menos considerarla en un nivel alto, en un nivel bajo, en procedimientos de nivel básico y de nivel avanzado y en naturalezas diagnósticas y terapéuticas. Yo en este cuadro esquemático quiero reflejar, y lo pongo en rojo, inclusive la denomino quirúrgica, porque los procedimientos de endoscopia terapéutica avanzados lidian ya con los procedimientos quirúrgicos de antaño y laparoscópicos, y abocan a quien los hace a presentar una serie de situaciones que fueron propias de la cirugía, como el shock, como la infección, como la necesidad de tomar decisiones en escenarios adversos, que son destrezas propias de la cirugía y que hoy en día un gastroenterólogo, por ejemplo, tiene que desarrollar. La ASGE define la endoscopia flexible avanzada de una manera práctica y que está resumida en estos procedimientos. Es una manera de verlo, una manera que yo comparto y que de alguna manera deja un límite definido para saber en dónde la complejidad se hace mayor y se requieren competencias adicionales a la simple denominación endoscopia. Una palabra sobre sedación. La sedación es un elemento que estamos nosotros diariamente como endoscopistas lidiando, pero la sedación tiene grados y la sedación además tiene algunos colegas, hermanos nuestros, que son la palabra más autorizada, que son los anestesiólogos. Nosotros utilizamos la sedación generalmente en grado 1, grado 2, pero a veces la línea es delgada y entramos en sedaciones grado 3 o pseudoanalgesias que nos están abocando a asumir nuevos riesgos con los pacientes. Esta es la clasificación de la American Society of Anesthesiologists, que creo que deja bastante claro cuáles son los grados de sedación y cuáles son las delgadas líneas que la separan. La endoscopia es una técnica que viene evolucionando de los consultorios como método diagnóstico y que cada vez más se impone como método terapéutico quirúrgico, inclusive dentro de los quirófanos, dejando en un intermedio un presente realmente importante en las unidades de endoscopia que ya están institucionalizadas y que están sometidas a una vigilancia especial, a una vigilancia por normas de habilitación, tecnovigilancia, guías de manejo, sentido común, etcétera, que hacen que no sea tan informal el escenario endoscópico como solía serlo antaño. Algo sobre bioseguridad. Nosotros como endoscopistas lidiamos con este concepto a diario y a veces nos hacen falta ciertas bases conceptuales. Esto simplemente para recordar la clasificación de Spaulding, que nos habla de 3 niveles de bioseguridad según los dispositivos. Los niveles críticos los dispositivos críticos son aquellos que entran en contacto con el sistema vascular o zonas estériles, y estos deben siempre ser esterilizados. Una pinza de biopsia, por ejemplo, lo es, o una aguja de punción, si se pueden esterilizar adecuadamente. Una aguja probablemente no pueda ser nunca esterilizada adecuadamente, una pinza de biopsia sí. Demos una palabra sobre las leyes en Colombia, porque a nosotros nos abruma la resolución 1441. La resolución 1441 probablemente es el nivel más inferior de las potenciales leyes,
Y voy a dar una palabra sobre la ley del talento humano, que sí es una ley ordinaria, y que estamos obviamente a la espera de las nuevas regulaciones a nivel de ley ordinaria que se definan en el Congreso de la República para el ejercicio de las profesiones y de las actividades relacionadas con el sistema de salud. Por ejemplo, la ley 1164 definió claramente el concepto de competencia propia, el propio concepto de competencia que ya ilustramos, lo relacionó a unas especialidades, lo obligó a certificar y dio un periodo de amnistía para cumplirlo. Lo que hemos visto es que el tiempo ha pasado y esto no se ha podido aplicar porque se quedó un poco como algunas leyes en el aire, sin pies para poder tocar la tierra de la realidad. Ya entrando en materia con la 1441 y las reflexiones que podemos hacer, yo las estoy referenciando en rojo, partes textualmente copiadas de la resolución. Primero, fijémonos que el servicio de apoyo diagnóstico y terapéutico endoscopia digestiva ya tiene una denominación propia, ya no se relaciona específicamente a la especialidad en gastroenterología. Lo deja abierto a diferentes especialidades, ninguna en particular, pero para todas con la necesidad de demostrar haber adquirido la competencia específica que se oferta. Fíjense cómo ahora estándares que antes no eran tan incisivamente vigilados, hoy en día se están empezando a regularizar, como por ejemplo el tiempo que debe tener un reprocesamiento de un equipo de endoscopia entre procedimiento y procedimiento cuando se hace de manera manual, o la necesidad de esterilización de las pinzas de endoscopia. Interdependencia, las unidades de endoscopia no pueden estar en el aire, tienen que tener disponibilidad de esterilización, no necesariamente dentro de su propia instalación, transporte de pacientes por si hay complicaciones relacionadas sobre todo con la sedación, pero el cuenta con quiere decir que en la misma IPS donde se realiza la endoscopia se debe tener salas de cirugía, hospitalización, cuando se hagan algunos de estos llamados procedimientos quirúrgicos o terapéuticos de avanzado que ya hemos mencionado. Miremos el talento humano aplicado a algo que yo quiero poner como ejemplo de no arrogancia o de poca arrogancia y de mayor efectividad para lograr su cometido. Los anestesiólogos me da la impresión que han logrado penetrar esta resolución y lograr hacerse indispensables de una manera muy prudente y de una manera muy humilde y muy inteligente. Hoy en día se define en normas generales que la sedación la tiene que vigilar otro profesional. No restringen al hecho de que sea el anestesiólogo, lo dejan abierto, pero luego se requieren una serie de condiciones que en términos prácticos y prudentes van restringiendo mucho en favor de la anestesiología a la sedación. Por ejemplo, se dice que para hacer sedación profunda grado 3 se deben contar con profesionales entrenados en soporte vital, monitoría de electro, vía aérea, sedación, y eso, hasta donde yo conozco, o es un anestesiólogo, o es un intensivista, o en algunos escasos casos, médicos de urgencias especializados. Luego, de manera más puntual y más específica, define la pseudoanalgesia como que idealmente debe estar inclinada a la anestesia. Y también define en otros lugares que se requiere un anestesiólogo para situaciones particulares. Y fíjense cómo, a pesar de que queda abierto y de una manera no arrogante, obligado a la anestesiología, se va cerrando el embudo en favor de la anestesiología. Yo les dejo con esto un mensaje. Si nosotros queremos intervenir inteligentemente en el futuro regulatorio de la endoscopia, tenemos que procurar como endoscopistas ser tan grandes que todos nos quieran alcanzar, pero tan humildes que todos nos quieran apoyar. Muchas gracias.